Bien, quiere empezar a grabar. Y es bueno porque creo que ha ido algún compañero que no puede entrar a clase. Bueno, muy buena tarde para todos, ya son las 4. La idea es arrancar para aprovechar el tiempo al máximo, en virtud a que nos toca optimizarlo. Ya Jacobo nos dio la buena noticia de que el satélite espacial aterrizó en Marte, o sea que vamos a empezar la investigación de saber si en Marte hay vida, hubo vida o no. Entonces, qué bueno. Bueno, vamos a ir a la plataforma, voy a compartir para mirar la plataforma. Bueno, ahí están viendo la plataforma. Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a revisar la primera demanda, pero ya monté la segunda, el árbol del problema. Aquí está la información de una vez, se la muestro. Está un documento sobre lo que es el árbol del problema, la presentación de la clase y la actividad que vamos a desarrollar. Y aquí está ya la actividad ya propuesta hasta el 24 de febrero a las 23, o sea, este próximo miércoles a las 23. Vamos a revisar la de hoy. La de hoy, de los 18 han presentado 17 y vamos a ver, digamos, ya entrados en los que presentaron, vamos a mirar que lo que se pedía era identificar un problema a investigar, realizar preguntas sobre cuál sería el problema principal a investigar y sus posibles causas y efectos, hacer una grabación de esa descripción del problema a investigar y realizar la transcripción de la grabación. Era lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, vamos a ir, voy a utilizar el listado de las personas que están en clase para que se nos facilite y un poco retroalimentar, digamos, la actividad con cada uno de ustedes. Entonces, ¿hay alguno que quiera arrancar? Profe, yo sí tenía una duda referente a ese trabajo. Es que en la clase pasada creía haber entendido que eran 5 problemas a escoger. Entonces no sabía si había que poner los 5 o era escoger un solo problema. Pues la idea es que era, digamos, tener 5 problemas y de esos escoger uno. Ah, ya, pero esos 5 problemas no había que plasmarlo en Sí, el, bien, en el ya, documento, sí. ¿y tú los plasmaste? Los 5 sí. No, mejor, mejor. Eso quiere decir que tú eres más juicioso. No hay Sino problema. Entonces, que no, precisamente por lo mismo no sabía si la segunda etapa aplicaba pues para esa entrega también, porque pues solo se plantearon los 5 problemas. Entonces me ya. quedaba la duda. No, escoger uno de ellos y a partir de allí revisar cuáles eran las posibles causas y efectos. Ah, ya. Bueno, ¿hay alguno que quiera arrancar? Nuevamente hago la pregunta o Jacob, ¿quieres tú mostrarnos lo que hiciste? Sí, claro, profe, aunque en realidad lo que tengo es bastante breve porque me puse a darle muchas vueltas, pero yo empiezo. Claro que sí. Hágale, hermano. Comparta y nos muestra. Me dicen si está viendo la pantalla. Pues en realidad no quise ser como muy extenso porque como que me iba yendo por unos caminos que no me decían nada específico. Entonces lo que hice fue utilizar, como usted nos dijo, la herramienta aquí de Word y después lo fui resumiendo y resumiendo hasta que como con una sola frase. Entonces, en una primera instancia, la primera propuesta sería ayudar a liberar el estrés de las personas desarrollando una app que sea diseñada para relajación, salud mental y distracción. Entonces ahí el problema sería algo como la cantidad de estrés o de ansiedad que maneja la gente, pues, en la situación actual y cómo podríamos desde la parte de sistemas, pues, crear una aplicación que ayude a liberar ese estrés. La segunda idea que se me ocurrió, pues, o el segundo problema en el que pensé es que las personas al estar encerrados ya no tienen la oportunidad de interactuar tanto con sus amigos y todo esto. Y entonces la propuesta el problema es la falta de comunicación entre las personas por la pandemia y entonces sería como crear un videojuego que incentive la comunicación entre personas con no sé, alguna interacción interesante diferente a lo que existe hoy en día. La tercera sería el problema de la desinformación,
Entonces, el problema sería la desinformación de las personas acerca de lo que está pasando, pues, sobre los datos que verdaderamente son verídicos con la pandemia. Entonces, crear una aplicación que reúna todas las noticias sobre la pandemia para que las personas no tengan que buscar extensivamente, sino en una aplicación encontrar todas las noticias que pues tengan que ver como con la pandemia. La cuarta, el problema sería la falta de ejercicio en la pandemia, porque mucha gente pues se volvió muy sedentaria porque o iban al gimnasio o requerían como sí, como de una instalación para hacer sus actividades físicas, bien sea jugar tenis o fútbol o lo que sea. Entonces, solucionar el problema de la falta de ejercicio, entonces se me ocurrió, por ejemplo, hacer un ejercicio, pero que sea en una aplicación con una historia narrada como si lo estuvieran persiguiendo zombies o alguna actividad narrada que sea mucho más interesante que simplemente salir a dar una vuelta, que puede que por eso mucha gente no se incentive. Y la verdad no se me ocurrieron más, profe, solo me ocurrieron esas cuatro. Bueno, y si quisieras desarrollar una, ¿cuál te gustaría? La verdad no sabría decirle específicamente, las cuatro me parecen muy interesantes. Me parecería más interesante la segunda o la cuarta porque es algo más como un videojuego, que es algo que a mí me gusta mucho. Eh, entonces sí, no sé, la segunda o la cuarta, no sé, la verdad no sabría escoger una, profe, la verdad. Ok. Entonces, digamos, ya tienes identificado que hay un interés que es el de lo que te gusta. O sea, tú sin darte cuenta estás manifestando el interés de acuerdo al gusto. Y eso es muy bueno por una sencilla razón. Porque lo que, digamos, nos puede estar motivando a hacer un trabajo, y si lo hacemos en algo que nos gusta, automáticamente le vamos a dedicar tiempo, nos va a fascinar, o sea, sin darnos cuenta podemos pasar horas metidos en ello y desarrollarlo. Entonces, es algo que es bueno que lo pensemos así desde ese punto de vista. Si nosotros tomamos un proyecto de investigación que nos guste, con toda seguridad va a haber mucho más posibilidades de éxito. Entonces, lo dejo ahí, pero es bueno que lo vayas pensando. ¿Ok? Listo, profe, perfecto. Profe, buenas Valentina, tardes. señor, cuénteme, Carlos. Yo hice el trabajo también con los 5 problemas. Hice los 5 problemas y le saqué las causas y efectos. Hágalo. Nos lo presenta Carlos. Profe, es que apenas estoy llegando a la casa y no, estoy conectado en el celular y eso lo tengo en el computador. Si me da unos Bueno, entonces, minuticos, yo, sí, cuando llegue nos dice y nos lo muestra. Bueno, listo, señor, Valentina, gracias. Valentina, ¿quieres mostrárnoslo? ¿Quieres mostrar el tuyo? Eh, ¿Aló, sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, profe, yo lo muestro. Algo Bueno, que, algo que es importante es no tengamos miedo, que con toda seguridad lo que escribiste tú es la que más sabes. Entonces hay que aprender a eso, tener ja, confianza de las cosas. ¿Oíste, Valentina? bueno, yo solamente hice 4 problemas. El primero, pues los voy a narrar porque no sé cómo comprimirlos en una sola frase. El primero es que yo tengo un problema, por decirlo de alguna manera, y es que yo coloco alarma en mi celular, pero al otro día no me despierto y es por 2 razones. La primera es porque el celular está descargado o el celular está en vibrador. Yo no logro escuchar la vibración del celular, entonces no logro despertarme. Entonces mi idea es que mi idea es que el celular logre guardar un pedazo de batería o de memoria de tal manera que si el celular está descargado, eh, la alarma pueda sonar al menos 10 segundos. Obviamente sin la posibilidad de posponerlo o que suene 5 minutos, eso ya es pedirle demasiado. Solo que suene una vez un pequeño periodo de tiempo. Y al problema de que dejo el celular en vibrador, me gustaría el hecho de yo poder escoger qué notificaciones quiero dejar en vibrador y qué notificaciones quiero que suenen. Porque muchas veces yo dejo el celular en vibrador más por las llamadas por cualquier otra cosa. Entonces me gustaría poder elegir dejar en vibrador las llamadas y que las alarmas suenen común y corriente. Ese es el problema uno. El problema dos es que directamente no tengo trabajo y tampoco tengo experiencia laboral. Y yo he buscado en muchas páginas y
realmente me ha costado mucho encontrar, porque la oportunidad que me dan sin experiencia son de campos que yo no conozco y de campos sencillos, como por ejemplo ser escritora o, o hacer noticias de, ¿cómo se llama eso? De magazines, no recuerdo cómo se llama en español, de revistas. Entonces me gustaría, existen muchas páginas para buscar trabajo, pero me gustaría que ellas implementaran el hecho de poder uno buscar en el campo de uno y sin experiencia laboral, que le salgan a uno trabajos con las dos opciones, porque de verdad que he buscado bastante y las opciones que me dan sobre mi campo, que es la ingeniería de sistemas, pues no encuentro y tampoco he podido encontrar hasta ahora. Esa sería mi solución. El problema 3 es un problema que me surgió porque yo juego un videojuego que se llama Minecraft. Yo tengo X objetos y tengo X cajones, Y cajones, pero me he dado cuenta de que no sé cómo acomodarlas. Por ejemplo, en mi casa pues tenemos muchas cosas y a la hora de acomodar esas cosas en los cajones a veces caben y a veces no. Como si hubiera que jugar Tetris o algo para poder acomodarlas como debe ser. Entonces, la verdad, no sé cómo plantear mi solución, una solución realista a este problema, pero lo que planteé fue que se creara un programa en el que yo le metiera el tamaño de mis objetos y cuántos cajones tengo y qué tamaño tienen esos cajones. Y pues así el programa me podría dar una solución a cómo puedo acomodar esos objetos. El problema es que si voy a llevar el proyecto a una gran escala, por ejemplo, si tengo 1000 objetos y tengo 500 cajones, pues el escribir el tamaño de cada uno llevaría mucho tiempo. Este es mi problema menos realista, la verdad, pero es un problema cotidiano y el profe nos pidió que por más sencillo o descabellado que sonara, pues lo pusiéramos y eso hice. Y el último es el que más me llamó la atención. Este problema consiste en el seguro de niños de los automóviles. Yo he leído muchas noticias en el que mujeres a altas horas de la noche piden un Uber o piden un taxi. Ellas han verificado la placa y han verificado la fotografía del conductor y todo concuerda. Pero al final ellas son secuestradas y son asesinadas. Entonces yo me pregunté por qué no abrían la puerta y se escapaban. Así el auto corriera a 80 kilómetros por hora, pues el hecho de que uno pudiera abrir la puerta, pues era una oportunidad de escapar. Y era que los conductores activaban el seguro de niños. Entonces, no importa, por más que concuerde la información que los conductores dan al usuario, ellos en algún momento lo pueden secuestrar a uno. Entonces, la idea que yo planteé fue crear una página web informativa en el que yo ingresándole la marca y el modelo del auto, esta página me pudiera dar a conocer cuándo está activado el seguro de niños y cuándo no, y dónde se ubica, porque muchos autos tienen el seguro de niños
en el puesto del conductor, en la puerta del conductor. Y uno como usuario no sabe, entonces por más que uno verifique las puertas o por más no tiene como oportunidades de escapar. Entonces, mi idea es esa, el poder uno saber cuándo está activado el seguro de niños y cuándo no, y poder ya uno verificarlo personalmente, abrir la puerta, mirar si está activado o no, para al menos tener, en caso de que el señor sea un hijo de su mamá y quiera secuestrarme, pues al menos yo tener una pequeña probabilidad de poderme escapar, porque en caso de que el conductor tenga activados los seguros de niños, pues no voy a poder salir del carro. Y esas son mis 4 ideas, profe. No, muy bien, o sea, ¿qué es lo que pretendemos nosotros con este ejercicio? Son varias cosas. La primera es entender claramente que en la cotidianidad yo encuentro oportunidades de construir una idea que después se puede constituir en proyecto. ¿De acuerdo? Ahí tú ya planteaste 4 problemas y 4 ideas o posibles soluciones. ¿Sí? Tú, por ejemplo, en la segunda me dijiste descabellada por los cajones y las áreas, pero curiosamente uno puede muchas variables trabajarlas y a partir de estas variables, digamos, generar un orden y una organización. Entonces, pueden estar dados, una variable puede ser el tipo de elemento que se almacena, o sea, los que sean afines, y esto conlleva a las áreas. La otra es la forma de empaque, por ejemplo, hoy hay modos de empacar la ropa que le ayuda a optimizar los espacios. Entonces, todo ese tipo de cosas uno puede tener los elementos dados. Entonces, ¿qué es lo que uno a veces tiene? La idea a veces puede parecer descabellada, pero las ideas descabelladas, sin darse cuenta cuando uno las desarrolla, se convierten en ideas exitosas. Porque, digamos, cuando muchas personas piensan que una idea es descabellada, la abortan, la abandonan. Y curiosamente lo que hacen es poder abrir oportunidades mucho más exitosas. Ahora, y digamos con la última, claro, uno podría, digamos, plantear el tema de lo que el aplicativo nos puede arrojar, digamos, poderse uno escapar. Esto no garantiza, digamos, que la vida de la persona se salve, porque un carro a determinada velocidad, al caerse uno puede caer mal, y puede que el carro le pase uno encima, o sea, puede también despertar muchas cosas, pero digamos, la idea como tal puede tener otras variables que le puedan permitir a ti hacer un seguimiento, saber con certeza el tema de las personas. Hoy en China, a ti te rastrean en todo momento, tu cara desde el momento en que entran es tomada en la imagen, y lo que hacen es que traen de la información quién eres tú, dónde vienen, qué comportamientos ha tenido, tienen una valoración y te dan la posibilidad de establecer el tipo con base en esa valoración, el tipo de persona que es. Si es una persona promedio, se pone a hacer seguimiento y se evidencia, y si en algún momento comete alguna actividad, automáticamente empieza si pasa a ser, digamos, de un color, la autoridad llega y te puede detener para pedir explicaciones. O sea, sin darse cuenta, hoy la inteligencia artificial juega un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Voy a traer a colación, ustedes saben, el visor agropecuario que creó el grupo de inteligencia artificial de nuestra facultad. ¿Ustedes lo conocieron? ¿Lo conocen? ¿Aló? No, profe. No, pero yo no No. lo conozco. Bueno, ¿qué es lo que el problema? Un contrato que el grupo el GIA, o sea, el grupo de inteligencia artificial, hizo un contrato con la Secretaría de Agricultura del Quindío. Y basado en eso, ellos estaban pidiendo un aplicativo que le permitiera mirar la calidad del suelo para optimizar ese suelo para el cultivo de determinados productos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hacía o se hace, digamos, en la mayoría de suelos?
extraen una muestra de suelos, esa muestra de suelos lo que hacen es almacenarla para que no pierda las características físico-químicas y con base en esas características físico-químicas tienen que ser transportadas a un laboratorio, entregadas a ese laboratorio, hacer unos análisis físico-químicos y con base en ello le dicen cuáles son las cualidades que tiene ese suelo, físicas y químicas, y a partir de allí la persona toma la decisión. Entonces, basado en eso, lo que hizo el grupo de inteligencia artificial fue establecer las posibles variables que estaban dadas. ¿Y a través de qué? De observar que el suelo tiene una transpiración, o sea, sin darnos cuenta, hay una cantidad digamos, de gas que está saliendo de los suelos que emiten unas características. Y esas características son unas variables que fueron tabuladas y establecidas. Entonces, lo que esas variables hicieron fue permitir evidenciar qué tipo de nutrientes tenía ese suelo. Entonces, eso basado en características físicas y características químicas. Físicas como el calor, la humedad, digamos, la capacidad de transpiración. Físicas como la granulometría, perdón, químicas como las reacciones químicas que se generaban, los colores de los suelos, etcétera. Y basado en esas variables, lo que hizo fueron construir un visor que le permite ver, digamos, como esas características o esas variables y a partir de allí establecieron las deficiencias del suelo. Entonces ellos decían, mire, este suelo tiene estas características y tiene estas deficiencias. Y le colocaron una variable más. Entonces voy a cultivar mora. Entonces el cultivo de mora demanda de una cantidad de nutrientes X porque pues ya se sabe cuáles son los nutrientes que requiere la mora para su mejor desarrollo, que es lo que hacen con los abonos. Entonces ellos establecen cuál es la cantidad de esos elementos y a partir de allí lo que hacen en la práctica es establecer cuáles son sus necesidades, digamos, de ese suelo y lo que hacen es establecer cuál es el tipo de abono mucho más específico que se requiere para enriquecer la producción de mora. Y ese visor, digamos, se comercializó con la Secretaría de Agricultura, pero curiosamente la universidad, como no es una universidad comercial, yo no sé si ya lo patentaron ese visor y lo han comercializado, pero ahí está, digamos, en términos generales, es como evidenciar claramente que situaciones polémicas que a veces nosotros no las vemos se convierten en una gran oportunidad para generar un proyecto de investigación. Desde ahí que, por ejemplo, lo que tú estás planteando, Valentina, sea un elemento fundamental. Por ejemplo, eso, el riesgo que corren las mujeres cuando cogen a determinadas horas vehículos como son taxis o transportes particulares, los riesgos que se corren. Entonces, un poco ahí tendríamos que explorar qué otras cosas podríamos hacer para garantizar eso y con toda seguridad, como lo vamos a ver ahorita más adelante, hay investigaciones al respecto que pueden aportarse una idea mejor o una idea mucho más completa al ejercicio que tú estás dando. ¿De acuerdo, Valentina? Sí, profe, gracias. Ok. Sebastián López, Señor, ¿nos cuentas lo tuyo? listo, ya les presento, les Sí, comento. preséntalo para que lo vean, que usted es un muchacho juicioso que hizo la tarea. No, no, hice lo mismo que los compañeros, profe. Ahí pueden ver la pantalla. Sí. Listo, pues básicamente son 5 problemas en el que 2 de ellos se han trabajado a lo largo de la carrera con la compañera Catherine Muñoz, que la idea es presentar pues proyecto de grado este semestre y el otro. Problema que venimos trabajando mucho en ingeniería de proyectos, es uno que se contempló sobre las basuras. Pues uno ve que las basuras se tiran a diario en las calles, al frente de las casas, ¿cierto? Entonces, digamos, un problema social bastante fuerte, esto debido a que no se ha hecho con plan de trabajo, ya que pues es una costumbre que ha perdurado bastantes años, pues a diferencia de otros países que no puede encontrar sitios específicos como lo son los contenedores, donde arrojarlos.
Y pues obviamente no tiran esas bolsas al frente de las casas, que pues en muchos casos usted pasa por un barrio y se siente ese olor como putrefacto, o los animales y hasta las personas indigentes pues abren estos elementos y pues termina regado por todos lados. Pues acá no puse como, no habíamos puesto como la solución, Sí, sí, se las habla. digo. Sí, Listo. Digamos, una solución que habíamos planteado era crear una especie de contenedores donde se van a situar específicamente, digamos, en una zona estratégica que abarque la cantidad más grande de terreno, por ejemplo, que abarque 4, 2 o 3 barrios, dependiendo pues el análisis. Estos contenedores pues estarán situados allí, las personas van y depositan sus desperdicios. La parte tecnológica que se le agrega es, digamos, cada contenedor pues tiene su sensor. Se va a ser de tipo peso, que va a valer como el volumen que hay en este, y pues se transmiten los datos a una base de datos, valga la redundancia, y a través de unos algoritmos pues trazaría una ruta diariamente de acuerdo a la capacidad que esté ocupada. Entonces digamos que constantemente se estarían trazando unas rutas diarias en las que, por ejemplo, las empresas que recogen la basura, pues ahorran combustible, ahorran tiempo, ahorran en distintas maneras porque es un aplicativo que haría todo. Y no estarían recorriendo, digamos, toda la ciudad, sino se trata una ruta específica y con eso, digamos que solventamos esa parte. Otro, que ese también había sido un proyecto de electrónica, digamos, otro problema grave a tener en cuenta, que en parte se debe a la poca cultura ciudadana en la ciudad, es el apartado de la semaforización y el mal funcionamiento de estos, puesto que en muchos casos los tiempos son absurdos para cambiar de un color a otro, que ni siquiera funcionan a tiempo, causando accidentes o atascos, o que simplemente uno está esperando en rojo mientras que el carril en verde pues se encuentra vacío. Aquí es donde nace ese avance tecnológico y poder construir semáforos inteligentes que funcionen con base a un flujo vehicular. Digamos que a nivel de Colombia esto es algo que se ha quedado con la misma tecnología que hace muchos años. Una solución que se había planteado en su momento es esos semáforos inteligentes. Habíamos hecho como un prototipo así con Arduino, donde usamos unos contadores vehiculares a través de luz infrarroja. Cada vez que pasaba un vehículo por esa luz, pues hacía de cuentas que era un carro el que pasaba. Y digamos que los semáforos funcionaban de acuerdo al carril que tuviera más flujo vehicular. Entonces empezaban a liberarse esos espacios y casi siempre se queda en verde el que tuviera como más flujo vehicular. Y ya si los otros están vacíos, pero ni siquiera tocaba los tiempos. Entonces digamos que esa es una solución bastante buena, sino que a futuro pues se piensa es con procesamiento de imágenes que pues da un ambiente como más preciso. Otro problema que digamos pasó por la cabeza de nosotros es el tema de la inseguridad que se viene viviendo y más últimamente. Ya todos los días es puras noticias de aquel robo aquello, allí robaron aquello, aquí mataron aquel. Digamos que es un problema social que puede causar pánico, miedo y eventualmente pues puede generar un caos y los ciudadanos pues empiezan a tomar como cartas en el asunto. Pues digamos que vivimos en un país donde las leyes protegen más al delincuente que al propio ciudadano. Es una solución que se planteó pues como una especie de botón de pánico, que esto lo que hace es generar como una alerta, un sonido. Bueno, vienen partes. Una alerta de tipo sonido, pues obviamente para asustar como al delincuente, por llamarlo así, en este caso. La otra alerta, pues un sistema de seguridad que lo recibe y empieza a mandar la gestión, pues para que
los entes competentes acudan al lugar. Y la idea es generar como conciencia ciudadana y que muchas veces ocurre un robo o algo y las personas pues no intervienen ni siquiera llamando como al oficial o algo así. El quinto problema, no, el cuarto, ¿en cuál iba yo? En el cuarto. Esto era un proyecto personal que había acá en Veremos. Lo que puede mencionar es que hay animales pues, que se encuentran abandonados en las calles o se encuentran perdidos. Un tema bastante delicado, pues que está en el olvido por los diferentes entes administrativos a nivel municipal y gubernamental. Esto debido al abandono que se les tiene. El efecto que puede causar es variado desde la muerte por falta de alimento, incluso un accidente cuando se atraviesan en las calles. Una solución que se propone es un sistema interconectado con ayuda a la comunidad, en el que pueda crear una red de voluntarios donde las personas se registran en un sistema y que estos puedan albergar animales de este tipo, como hogares de paso, donde se puedan recibir donaciones para su alimento, gastos médicos mientras pueden ser adoptados o rescatados. Vamos, por ejemplo, si está por la calle y encuentra algún animal perdido, pues que tenga su collar o su respectiva identificación, uno podría abrir la aplicación y encontrar la zona más cercana a alguno de esos voluntarios que pueda albergar este tipo de animales. Y también los voluntarios que pues reciben así perritos o gatos abandonados así en las calles. Un tema pues social que es un proyecto bonito. Y a nivel turístico, digamos que cuando uno viaja a veces pasa de que uno puede ir a un lugar, pero que ahí siempre uno no encuentra dónde ir o no alcanza uno como a visitar todo, a conocerlo. Y uno pues puede googlear, pero que ahí siempre uno encuentra como los sitios más destacados. Y pues uno, algo parecido que uno encuentra, digamos, usted mete a la red social, algún grupo de viajeros y ahí van recomendando como lugares. Digamos que un efecto que puede causar, digamos, personas que tienen su comercio y pues estos sitios casi nunca los muestran, a menos que pues uno pague como una especie de publicidad o tenga cierta visibilidad al público. Entonces una solución es crear un aplicativo de recomendaciones donde las mismas personas puedan agregar su zona o los lugares en los que visitan y algo así más o menos por el estilo. Y listo, serían como los 5 problemas. De los 5, ¿cuál es el que más te agrada, el que quieres hacer tú con Caterine? Pero pues es complejo, digamos, el primer problema pues digamos que tiene una noción bastante grande porque es un proyecto pues siempre grandecito y que ahí siempre se necesita capital para todos. Entonces digamos que está en un veremos. Okay. Por ahora cualquiera está bastante interesante. ¿Qué es lo importante? Oye, ¿cuál te gustaría más a ti? No, pues todas. Entonces, Caterine, ¿cuál te gusta a ti más? Profe, pues en mi caso yo optaría primero por el social, que es el de las mascoticas, o por el último, pues teniendo en cuenta los términos de tiempo y como para empezar a meterse un poquito en el tema de los proyectos más a fondo, pues yo creo que es un buen inicio. Entonces, pues me tiraría más por ese lado. Okay. ¿Qué es lo que uno observa y es bueno que ustedes lo tengan en cuenta todos? Es que nuestro proyecto no puede sobrepasar 6 meses en la ejecución. Y realmente cuando estoy hablando de 6 meses está incluido todos los tiempos desde el momento en que se presenta hasta el momento en que se califica. O sea, tiene que ser el transcurso de las 16 semanas de semestre. Entonces, eso nos limita muchísimo los tiempos. Entonces, realmente, si uno habla de 6 meses, no son 6 meses, sino realmente vendrían a ser 4, incluido todos los tiempos que normalmente se requieren. Es importante que lo tengan ustedes en cuenta, digamos, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el cronograma. ¿De acuerdo? Bueno. Yo quisiera seguir revisando los proyectos, pero pues obviamente tenemos que ir avanzando. Desde ahí la importancia de evidenciar un primer elemento es que cualquier cosa
cualquier elemento cotidiano, cualquier situación puede ser el comienzo de una posibilidad de investigación. O sea, sin darnos cuenta, yo puedo llegar a cualquier cosa. ¿Qué se me ocurre ahorita? Voy a pensar, por ejemplo, voy a poner una cosa para que lo veamos. Me llegó el recibo de la luz y el recibo de la luz, si yo comparo lo que ha venido sucediendo a lo largo de la pandemia, es que hace un año que todavía no estamos en pandemia, yo pagaba 30.000 pesos por el recibo de la luz, y ahorita que estoy pagando el que me acaba de llegar, me llega en 150.000 pesos. O sea, si me doy cuenta, está llegando 5 veces el consumo. Entonces, digamos, ahí hay una situación que podría yo tipificarla como un problema. ¿Cómo puedo yo llevarlo a un problema? A entender claramente que mi valor adquisitivo, o sea, mis ingresos se han ido disminuyendo o mermando en virtud a qué? A una sencilla razón, a que yo tengo que pagar la luz, porque pues obviamente si no la pago me la cortan. Entonces ahí se creó un problema. Ahora, basado en eso, yo puedo plantear alternativas o ideas de solución a ese problema. ¿Qué se le ocurriría a alguno de ustedes dentro de ese problema que le acabo de tocar, que se me viene a la cabeza porque acabo de ver el recibo que me llegó? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues, profe, a mí se me ocurrió, aunque pues no sé, creería que es la idea más obvia, pero básicamente es llevar como una base de datos de todos los recibos que lleve y mirar si los, comparado con el consumo, ¿cierto? Que tuvo el mes anterior, estar revisando automáticamente si el consumo que usted está haciendo equivale al precio que le va a tocar pagar en la factura. Pero todo esto ya sistematizado como para el usuario. Ok. Digamos que uno puede empezar a mirar, ¿qué se me ocurre a mí? Si voy a pensar en voz alta. ¿Qué es pensar en voz alta? Pues expresar lo que se me viene a la mente. O sea, yo lo que he observado es que hay una causa que es la que ha generado ese problema que estoy tocando. Cuál es la causa que me genera el alto consumo de energía? El computador encendido todo el día. No, esa es una causa ya puntual, pero que si yo quisiera llevarla a la situación general, la mayor causa es la pandemia. O sea, si no existiera pandemia, lo que pasaría es que todas las actividades que hoy yo realizo en mi casa, tenía sitios. O sea, yo el mayor tiempo lo pasaba en la universidad, entonces yo tenía el computador prendido en la universidad y el computador estaba enchufado era a la luz de la universidad. Yo nunca me enteré cuánto la universidad pagaba, entonces ahí estaba dando, si requería, tenía mucho calor, el ventilador lo utilizaba en la universidad, entonces ahí había un ventilador, yo conectaba, no me daba cuenta. Todo absolutamente yo manejaba el tema. Si yo quería tener música, colocaba audio. Bueno, entonces, yo si quería tener luz, prendía la luz. O sea, yo veía que los espacios me proporcionaban, digamos, la satisfacción, pero hoy la pandemia ha causado que todas las actividades que anteriormente tenía yo en múltiples espacios los haga en mi casa. Entonces, hoy yo estudio, hoy yo trabajo, hoy yo preparo alimentos, hoy yo me reúno, hoy yo no salgo, hoy hago ejercicios, hoy, o sea, todas las actividades que anteriormente yo tenía, mi entorno que podía ser Pereira, hoy lo hago prácticamente en mi casa. Entonces, automáticamente esa causa ha generado de que se dispare el consumo de energía. ¿Por qué? Porque yo tengo el computador prendido, tengo el ventilador prendido, tengo la luz prendida, tengo elementos que me consumen energía permanentemente, causados ¿por qué? Pues obviamente por la pandemia. Entonces, un poco, y el efecto ya lo tengo claro. ¿Cuál es el efecto que en términos prácticos me genera eso? Pues obviamente que el valor adquisitivo, o sea, mis ingresos se han ido mermando en virtud a qué? A que yo tengo que pagarlo eso. Eso yo no lo puedo acumular a que la universidad me lo pague. Me toca pagarlo de qué? De mi sueldo. O sea que si yo antes pagaba 30 y ahora pago 150, quiere decir que 120.000 pesos mensuales yo se los quito a otras necesidades que tenía en mi casa y lo tengo que pagar en la luz. ¿Por qué? Porque pues obviamente tengo que pagar la luz porque si no me la quitan. O sea, hay un efecto, el efecto es una consecuencia que está basada en ese problema que están dando. Hasta ahí es claro, o sea, ya tengo una relación de problema
Tengo una relación de causa y tengo una relación de efecto. ¿Les queda claro? Yuhu. Sí, profe. Ok, Luis Alfonso, gracias. Entonces, les queda claro eso. Ahora vamos a mirar un problema. Entonces, ya, por ejemplo, lo que me decía Juan David era, llévelo a una tabla, tabule la información. De hecho, yo la tengo clara en el sentido de, como yo soy el que pago, yo sé más o menos cuánto se está consumiendo y permanentemente veo los consumos y prorrateo el tema y digo, oiga, sí, yo vengo consumiendo elementos dados. Entonces, lo que en la práctica empiezo a darme cuenta es que sí hay unos elementos que me están causando eso. Entonces, hoy todos prendemos el computador, todos estamos trabajando, todos como estamos en diferentes sitios de la casa, cada uno nos toca prender nuestro ventilador porque además yo vivo en una zona que es más caliente, entonces automáticamente toca tener ventiladores. No tengo aire acondicionado, entonces nos toca ventiladores. Generalmente, como yo cierro absolutamente todo para que no haya interferencia externa, lo que hago es prender la luz, entonces prendo la luz y me he empezado a dar cuenta de que hay unos consumos que a veces yo estoy aquí y subo y veo que uno de mis hijos salió, dejó el computador, dejó el ventilador, dejó la luz encendida y él no está charlando con la mamá en la alcoba principal, por dar un ejemplo, y pasaron el tiempo. Entonces lo que estoy viendo es que sin darme cuenta, una de las causas que me generan el alto consumo de energía es la falta de racionalidad de las personas. ¿Para qué? Para programar digamos, el computador hibernar, apagar el ventilador y apagar la luz. Entonces, me surge una idea, digamos, así como le he planteado a ustedes, crear un aplicativo que permita que a través de el calor corporal, o sea, el calor que emite el cuerpo, que aproximadamente está entre 35 y 37 grados centígrados, active y desactive eso. O sea, ¿qué pasa? Si yo llego y me paro de aquí y a los 30 segundos no he vuelto, automáticamente desactive el computador, lo mande a hibernación, apague el ventilador y apague la luz. Entonces, lo que yo estoy haciendo es crear ese dispositivo que de alguna forma me va a permitir, digamos, generar un ahorro, que es una disminución en el consumo de energía. Y eso, pues, obviamente va a estar reflejado en qué? En el menor consumo. O sea, que yo hipotéticamente planteo una posible alternativa de solución a un problema. O sea, que sin darme cuenta, en ese problema cotidiano que acabo de verlo aquí con el recibo de la luz, puedo observar que yo puedo, como ingeniero de sistemas y computador, crear una herramienta que me ayude a ello. O sea, que sin darme cuenta, ahí surge ese concepto de ingenio, ese entorno y esa habilidad que ustedes tienen de ser ingenieros de sistemas y empezar a construir elementos que arrojen un elemento significativo. Por eso, digamos, dentro del ejercicio se les planteaba dos elementos que, pues, por lo menos en los que presentaron no los vi, ¿sí? Que esbozaran cuáles eran las causas y cuáles eran los efectos. Porque al esbozar cuál es la causa y cuál es el efecto, puedo empezar a describir qué me ocasiona el problema y qué consecuencias puedo traer con ese problema. Entonces yo lo planteé, ¿cuál es la causa del problema del tema de la luz? La pandemia. O sea, es la causa principal. Pero en términos prácticos, mientras esté pandemia y no esté todo el mundo vacunado y no tenga, pues vamos a seguir aquí guardados. Entonces, ¿qué es lo que es? Digamos, no, ahí no puedo plantear soluciones, pero si yo voy disgregando qué es los elementos, entonces, es que, digamos, la pandemia ha aumentado los dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos? Computadores, ventiladores, bombillos, demanda de muchos elementos dados y que eso ha conllevado a que se utilicen sin estar allí, o sea, que estén prendidos consumiendo energía, pero no los estoy utilizando. Entonces, automáticamente empiezo a visualizar causas que me van a permitir de alguna forma romper esa causa, o sea, interrumpir esa causa, y al interrumpir esas causas lo que me hacen es automáticamente quitar el problema. ¿Y eso qué conlleva? A que el efecto que me está produciendo, en este caso la disminución de mis ingresos económicos, ya no los tenga por una razón, porque yo ya corregí el problema.
O sea, de pronto esos 120.000 ya no sean eso, sino la mitad, 60.000 pesos, yo puedo volverlos a meter dentro de lo que es el consumo semanal de la comida en mi casa, o puedo pagar con eso el recibo del gas, o qué sé yo. Entonces, en términos prácticos, lo que hace un ejercicio como eso es evidenciar claramente que nosotros cualquier situación podemos llevarla a una situación problemática que conlleve, en muchos de los casos, evidenciar que algo que no funciona pueda funcionar, algo que funciona mal, mejore su funcionamiento, y algo que está funcionando yo pueda mejorarlo. O sea, sin darme cuenta, yo puedo tener y debo empezar a tener esa capacidad de poder identificar situaciones que yo conlleve ideas, y que esas ideas me den la posibilidad de incorporar habilidades para poder tener una creatividad desde el entorno de nuestra profesión, que es la ingeniería de sistemas y computación, en la solución de un problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, claro. Ok, Jacobo, gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. Voy a compartir pantalla para arrancar con el tema de hoy y poder, digamos, enriquecer el proceso. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ok, entonces vamos a arrancar con el árbol del problema. Para arrancar con el árbol del problema, pues digamos ahí hay algo fundamental, es que yo debo tener un problema identificado, que es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Ya tenemos ideas, esas ideas pueden empezar a convertirse en una opción, en una posibilidad de un proyecto de investigación, y yo tengo que empezar a dimensionarlo eso, evidenciar el tema, y para evidenciarlo vamos a utilizar esta herramienta, que es el árbol de problemas. Ahí está mal escrito, se llama árbol de problemas. Entonces, ese árbol de problemas, pues obviamente tiene un instrumento. Es una técnica que es empleada ¿para qué? Para identificar situaciones negativas o problemas centrales, los cuales se intentan solucionar analizando relaciones de tipo causa y efecto. La técnica adecuada para analizar las causas y el efecto, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas. Entonces, ahí me está dando esa definición muchos elementos. Primero, es que el árbol del problema es una técnica que me identifique una situación negativa, que es un problema central, y a partir de allí lo que busco es intentar solucionarla utilizando la relación causa y efecto, para poder, a través de esas causas y esos efectos, poder identificar elementos que me van a permitir contribuir en la solución del problema. ¿Y eso cómo se hace? A través de lluvia de ideas. Debe ser claro, digamos, esa definición, porque es lo que me va a permitir, de alguna forma, poder construir ese árbol de problemas que yo tengo que establecer. Entonces, digamos, es importante tener claro el concepto para poderlo desarrollar. Entonces, lo que normalmente nosotros vemos es que todo se encierra a través de ¿qué? De un problema central, que es una situación problemática, que sin darnos cuenta debemos expresarla de forma clara y breve para poder ¿qué? Identificar cuáles son las causas, tanto directas como indirectas, y a partir de allí construir los efectos. Entonces, lo que hace se llama árboles porque se considera el tronco, el problema central, las ramas, los efectos, y las raíces, lo que causa el problema. Y si lo miramos desde el punto de vista práctico, ¿por qué ese árbol tiene esa dimensión? Por las raíces que tienen. O sea, las causas son las que, sin darme cuenta, me están ocasionando de que yo tenga un roble, que es el tronco de ese árbol. O sea, sin darme cuenta, las causas son las que están conllevando a que en la práctica exista un problema dado. Desde ahí la importancia de nosotros empezar a visualizar eso como uno de los elementos fundamentales para poder yo, digamos, identificar un problema, y a partir de ese problema ir construir cuáles son las causas y cuáles son los efectos que ese problema central me está dando. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Recuerden que yo les pregunto es para saber si estamos conectados, si no se ha caído la red, etc. Bueno,
Proceso de construcción del árbol del problema. Entonces hay 5 pasos que son fundamentales. La primera es la identificación de un problema central. ¿Sí? O sea, yo tengo que identificar un problema central. Lo segundo es identificar cuáles son las causas directas o indirectas, o sea, la raíz. ¿Sí? Y la tercera es identificar los efectos directos o indirectos, las ramas, o sea, digamos, ¿qué me va a ocasionar ese problema a futuro y, digamos, en términos prácticos, cómo voy a visualizarlo? La cuarta es la verificación de la consistencia lógica, o sea, que ya empieza a traer un elemento fundamental, es que aquí viene una consistencia lógica, que es toda una serie de información, un bagaje que me va a permitir evidenciar que existe un problema, existan unas causas que generan ese problema y generan unos efectos que son las consecuencias que en la práctica ese problema está dando. Entonces, esa verificación, llamémosla o consistencia lógica, está basada en la información que yo voy a recopilar en torno a ese problema central que se está viviendo para poderlo entender, comprender y aprender a partir de allí, de ese entendimiento y esa comprensión, construir una alternativa de solución. Y a partir de eso, pues obviamente lo que hacemos es que hacer una descripción de la situación problemática y con base en ello es que vamos a tener una idea o unas ideas para poder, digamos, solucionar los problemas. ¿Sí? Entonces son 5 pasos que se dan dentro del proceso de la construcción del árbol del problema. Identificar el problema central, las causas, los efectos, establecer una consistencia lógica a través de información verificando que el problema central es evidente y que las causas de alguna forma están soportadas, y a partir de allí puedo hacer toda una descripción de la situación problemática. Entonces, digamos, en la práctica son la base fundamental ¿para qué? Para la construcción de un problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. ¿Cuál es la definición de un problema central? Pocas veces nos paramos a analizar en detalle en qué consiste un problema que tenemos que resolver, lanzando de inmediato a intentar solucionar a ciegas. En esta fase se debe generar una descripción y un análisis, y a partir de allí vamos a explicar los objetivos de nuestro proyecto. Para ello tenemos que caminar 3 pasos: identificar, definir y fraccionar. Entonces, esto que acaba de evidenciarse es claro, es que la mayoría de veces lo que nosotros hacemos es que nos lanzamos a plantear soluciones sin haber investigado, sin haber identificado, sin haber fraccionado, digamos, el problema, sin evidenciar las causas, y al no evidenciar las causas, en muchos de los casos, digamos, las soluciones no son las más correctas. Entonces, un poco, ahí es donde juega un papel fundamental el tener una definición clara del problema, porque si yo tengo una definición clara, tengo gran parte de la solución planteada, porque ahí es que ya me permite identificar cuáles son las causas, y de pronto, atacando esas causas, es lo que me va a permitir solucionar el problema. Igualmente, en esa definición del problema, lo que me va a permitir es que de alguna forma yo pueda fraccionarla, y a través de eso, pues poder entender claramente cada causa, qué consecuencia me genera, en este caso, qué efecto me puede solucionar. Desde ahí la importancia de identificar, definir y fraccionar de una manera real y efectiva la definición de un problema central. Entonces, es fundamental esto. Entonces, vamos a mirar cada uno de los pasos. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar un problema central? Entonces, la identificación consiste en darse cuenta de qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí juega un papel esencial, que la observación. Entonces, yo tengo que observar en términos prácticos qué es lo que pasa, y a través de ello es lo que yo voy a poder plantear alternativas de solución. Entonces, esto nos va a permitir detectar ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Y a través de eso podríamos buscar la forma de mejorarlo o corregirlo, y con base en eso, pues obviamente tener unos resultados que me van a permitir a mí en la práctica evidenciar claramente las posibles alternativas. Entonces, sin darme cuenta, esa identificación es lo que me permite con certeza saber qué es lo que está pasando,
y a partir de eso que me está pasando, mirar qué es lo que me ocasiona ello y con base en ello poder dar una alternativa de solución. Yo, digamos, si uno aprende y se vuelve diestro en esto, o sea, lo permiten, uno se puede volver lo que hay y podemos convertirnos en buscadores de soluciones. Obviamente para detectar que la solución a muchos de los problemas cotidianos que se dan. Y con base en ello, yo tengo que plantear algunas estrategias, pensar en acciones que de alguna forma nos van a permitir, digamos, establecer y mejorar o suponer formas de mejorar condiciones, analizar las tareas diarias y con base en esas tareas diarias mirar cuáles son los posibles problemas que en términos prácticos se pueden presentar, observar el funcionamiento, en este caso, de organizaciones o empresas para buscar mejora. O sea, sin darme cuenta, la vida cotidiana puede permitir que nosotros nos volvamos en unos buscadores de solución a los problemas, que eso no es otra cosa distinta a decir que somos ingenieros. Recordemos que el ingeniero es ingenioso y el ingenio está basado en ¿qué? En la solución de problemas, situaciones problemáticas que están basadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente es, digamos, volverlo como una habilidad que nos permita, obviamente, poder aprender a identificar situaciones y con base en ello poder construir de mejor forma la solución a un problema. El segundo es definir el tipo de problema. Entonces, ¿qué es? Es especificar las condiciones iniciales que debe tener el objeto o sistema que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto. Entonces, allí hay varias condiciones que yo podría analizarlas. El problema es funcional, o sea, en el funcionamiento, ¿sí? De ese objeto, o sea, ¿será que está funcionando mal? Hay problemas constructivos, o sea, problemas en la construcción, en que no esté funcionando bien el tema. Problemas económicos basados en qué, en que de pronto tuvieron que ahorrar en la fabricación de ello y los elementos no son digamos, de la calidad posibles y eso trae posibles defectos. Estéticos, o sea que en términos prácticos de pronto no, digamos, los elementos que relacionan el objeto no están cumpliendo para satisfacer una necesidad. Ergonómicos, pues la relación de usabilidad y accesibilidad del objeto que nosotros vamos a definir como situación problemática. Ecológica, que hay unas condiciones de consumo con el tema del medio ambiente. De seguridad, o sea que no hay protección en el trabajo, o sea, hay unas digamos, especificaciones o unas condiciones iniciales que bien valdría la pena que nosotros las analizáramos. ¿Para qué? Para poder definir de mejor forma el problema. Entonces, si es un problema funcional, o sea, en el funcionamiento yo puedo que en términos prácticos corregir esa causa en el funcionamiento y a partir de ahí acabar el problema. Si es desde el punto de vista ecológico, en el tema del consumo de energía, pues obviamente yo tengo que mirar cómo desde el punto de vista práctico puedo buscar alternativas de definir el problema. ¿Para qué? Para buscar una solución. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Fraccionar. Entonces, lo que yo hago es descomponer de una forma, digamos, sencilla cada uno de los elementos que uno está abordando. Y esto, sin darme cuenta, me va a permitir generar subproblemas que en la práctica van a ser mucho más fácil evidenciar cuáles son las causas de esos subproblemas y a partir de allí buscar alternativas que me permitan solucionar el tema. En otras palabras, lo que yo busco al fraccionar es establecer varios pequeños problemas que sean mucho más fáciles de trabajar y que a partir de allí, si quiero yo agruparlos o quiero yo de alguna forma subdividirlos, me puedan permitir darle un mejor manejo. Y ese mejor manejo va a redundar ¿en qué? En la solución más racional ¿sí? al proyecto. O en muchos de los casos es tan grande el problema que yo lo que hago es fraccionarlo. ¿Para qué? Para que podamos identificar una parte de ello y a partir de allí dar soluciones parciales, porque es tan grande el problema que yo no voy a solucionarlo todo, sino me toca fraccionar. Entonces, ahí juega un papel fundamental también la fracción. Entonces, tenemos tres elementos que son fundamentales: identificación, definición
y fraccionamiento dentro de lo que es el tema digamos, de un problema central. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a un punto que es fundamental dentro del ejercicio de la investigación, es la información. ¿Y qué es la información? Es lo que nos permite a nosotros recopilar de alguna forma lo que se ha venido trabajando alrededor de la situación problemática o de la situación que nosotros queremos abordar. Y para ello lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de alguna forma cómo recopilar esa información. Entonces, hay tres elementos que son fundamentales de eso. La primera es la búsqueda de la información. La segunda es la selección de toda esa información que yo he conseguido, y la tercera es el trámite. Entonces, digamos, en esos tres elementos van a poder enriquecer el tema, digamos, que en la práctica es la situación académica central. Entonces, si yo, por ejemplo, veo lo que la compañera está haciendo, digamos, lo que Valentina planteaba dentro de la seguridad de los vehículos, yo puedo generar una búsqueda de fuentes de información que me diga aplicativos que arrojen seguridad en el transporte de personas en el servicio público. Y a partir de eso, de esa recopilación de esa información, yo lo que hago es seleccionar la que me sirva con base en lo que yo quiero hacer y darle un tratamiento a esa información para poder yo tener elementos que van a enriquecer y van a dimensionar el trabajo. En otras palabras, es un poco evidenciar, llamemos, el estado del arte de una situación problemática. ¿Y qué es el estado del arte? Lo que se ha venido avanzando. Entonces, muchas personas, sin darnos cuenta, a lo largo y ancho del mundo, vienen trabajando en el tema que a mí me interesa. Entonces, lo mínimo que yo voy a hacer es recopilar esa información, seleccionarla y tratarla de la mejor forma. ¿Para qué? Para enriquecer y dimensionar la situación. Entonces, esas tres tareas lo que hago es generar las acciones. Entonces, lo primero que hago es buscar una información, y una de las técnicas que normalmente uno utiliza es la búsqueda booleana. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de un operador, uno busca una serie de palabras, y con base en esas palabras, pues obviamente recojo información. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que van a surgir artículos, libros, páginas, bibliografía, web gráficas, elementos que se están dando y que me van a permitir tener un sinnúmero de información que obligatoriamente tengo que yo seleccionar esa información. Entonces, ¿qué es lo que yo hago al seleccionarla? Generar un análisis y filtrar esa información. ¿Para qué? Para que yo pueda saber cuál es la información que me sirve dentro de la visión o la idea que yo tengo de solución del problema. Y a partir de allí, establecer, digamos, cuáles de todos ellos me van a servir. Entonces yo puedo tener, digamos, elementos que pueden ser unos limitantes, el lenguaje, o sea, el idioma, digamos, pueda que, digamos, en chino esté, entonces me toca buscarlo si está en inglés para poderlo trabajar en inglés, o si no puedo ser bien en inglés, buscarlos en español. Entonces hay una serie de elementos que me van a permitir, obviamente, de alguna forma que seleccionar esa información a través de qué, de lo que es, digamos, esas fuentes que yo he conseguido. Y la última es darle un tratamiento. Entonces, ¿qué es eso? Es que la información yo tengo que organizarla y procesarla. ¿Qué es esa organización? La organizo en temas o en subtemas y proceso. ¿Para qué? Para sacar resúmenes que me permitan aportar ideas, y esas ideas son las que me van a servir para dimensionar de mejor forma la propuesta o la idea de solución a un problema. Entonces, yo lo que hago es procesar, digamos, recopilarlas, estudiarlas, valorarlas y resumirlas. Yo puedo para eso utilizar fichas, generar instrumentos que de alguna forma me van a facilitar eso. Y a partir de allí, guardarlos de forma coherente, cada una de esas informaciones. ¿Para qué? Para me sirvan dentro del ejercicio de investigación. En muchos de los casos, esa información, sin darse cuenta, es lo que se llama marco de referencia teórico-conceptual o marco de referencia solo,
que es donde se recopila toda la información con base en qué, en los elementos que la investigación me está dando. Entonces, sin darme cuenta, en esa recopilación de la información es que se juega un papel esencial y fundamental en la búsqueda, en la selección y en el tratamiento de esa información para poderla yo organizar de manera clara y precisa. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. ¿Están cansaditos? Es bastante información, sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio que quiero que todos lo hagamos. Van a escoger un problema, o sea, voy a tratarlo de mostrárselo aquí para que ustedes lo evidencien, que es el concepto de una búsqueda booleana. Entonces voy a ir a Google Académico o Google Scholar, que es uno de los buscadores que me van a permitir evidenciar, digamos, una situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Valentina, trate de escribirme en máximo 5 palabras el tema central o el problema central de tu proyecto. 5 palabras. Sí. Bueno, 6. O la forma más breve. ¿Cuál era la solución que tú planteabas? Una página web o algo que me dé información sobre... Bueno, vamos a colocar apps, ¿sí? Sí, O aplicativos, ¿cómo lo quiere? aplicativo. Aplicativos que permitan qué? Dar información. No, acuérdate del problema central. Pues el problema central tiene que ver con el seguro de niños. Que permitan, bueno, entonces voy a colocarla, pero es que el seguro de niños es, digamos, la herramienta que tú utilizabas porque lo que hacen es bloquearlo, pero vamos a hablar de la seguridad, o sea, aplicativos que permitan seguridad en el transporte público de pasajeros. Vamos a colocarlo ahí, seguridad, me falta aquí una D. Es que es lo que yo hice, vamos a hacer una búsqueda booleana. Entonces, aquí hay una serie de palabras que es tratar de, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Aplicativos. ¿Y por qué? Porque quiero, en la mayoría de proyectos que se han hecho en las academias o los investigadores van a buscar soluciones al tema. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la inseguridad en el transporte público de pasajeros. Entonces voy a buscar este tipo de documentos, a ver qué nos arroja. En cualquier idioma, o tú puedes escogerlo si quieres en inglés, en francés, en el idioma. Vamos a colocar en cualquier idioma. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Entonces, vemos que hay 16.500 artículos. Realidad en el aumento de aplicaciones móviles para seguridad ciudadana en el transporte público. CityRoute, aplicación para el servicio de transporte público. Tópicos económicos de transporte, aplicaciones para el análisis del transporte público urbano de pasajeros. Señora. Qué pena, ¿está compartiendo pantalla? Ay, gracias, qué pena contigo, gracias por informarme. Mire, si ve que eso es para a ver si estaban dormidos, los demás están dormidos. La única que está poniendo cuidado eres tú, Valentina. Bueno, ahora sí voy a mirarlo. Entonces, voy a repetir qué fue lo que hice yo, Valentina. ¿Me devuelvo para que todos lo vean? No, Sí, profe. profe, por favor. Oh, bueno. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Entonces, yo lo que hice, entrar a Google Académico, entré a Google Académico, ingresé acá, ya coloqué esto, que fue la palabra aplicativos que permitan seguridad en el transporte público de pasajeros, busqué y salieron 16.500 documentos. Entonces, aquí hay un primer documento. Les voy a suponer, ¿tú crees que te serviría este primer documento, Valentina? Sí, profe, pues. Mire, realidad en el aumento en aplicativos móviles para la seguridad ciudadana en el transporte público. Entonces, digamos, hay elementos que están dados.
Importante que nosotros tengamos varias cosas que son fundamentales, ¿de acuerdo? Voy a devolverme para hacerle el ejercicio como yo quiero que ustedes aprendan. Voy a abrir una página en blanco, como está esta, que va a ser, va a tener información de lo que yo voy a recopilar. Entonces me devuelvo acá, tengo este artículo, me voy aquí a las comitas, ¿sí las ven? ¿Sí las ven? Sí, profe. Pico allí, sale la forma de citar los artículos. Entonces lo que hago yo es copiar en APA, voy a la hoja, establezco acá, pego. Entonces, Alvear, mayo, SL en el 2013, realidad aumentada en aplicación móviles para la seguridad ciudadana en el transporte público, doctorado en no sé qué. Entonces, es un documento de un doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, lo abro y aquí automáticamente tengo el documento. Yo lo puedo descargar. Vamos a verlo. Pero, ¿aquí qué me sirve? Quiero mirar el resumen de ese trabajo para ver si definitivamente ese documento me puede estar aportando los elementos que yo quiero. Entonces, aquí está el trabajo de ello. Realidad aumentada en aplicaciones de móviles para la seguridad ciudadana del transporte público. Es un trabajo de una tesis doctoral, o sea, es un proyecto de investigación de fondo en ingeniería de sistemas informáticos. Entonces, aquí empieza uno, va uno a ir, bueno, digamos, aquí está el resumen. Entonces, yo lo que voy a copiar es el resumen para poderlo llevar a mi hoja inicial. Copio, voy a mi hoja inicial, aquí llego y abro espacio, lo coloco acá y voy a colocarlo acá. Entonces, ya lo tengo, digamos, en la práctica esta vez. Voy a leerlo. La constante investigación tecnológica nos permite construir nuevas soluciones orientadas al servicio de la ciudadanía y a la resolución de sus problemas. Uno de estos problemas a la que la sociedad se ve expuesta es la inseguridad ciudadana. En la ciudad de La Paz, la población enfrenta diariamente estas inseguridades en los servicios de transporte público, específicamente en el abordaje de radiotaxis conducidos por personas inescrupulosas que cometen actos de criminalidad a los pasajeros. Por eso, se trata de combinar una nueva tecnología, la realidad aumentada, y utilizarla en el desarrollo de una aplicación móvil que brinde a los usuarios información en tiempo real antes de abordar a un radiotaxi. Se propone utilizar los códigos QR como recetas de automóviles en los cuales se almacenará la información de la empresa de radiotaxi, el vehículo y el conductor. Un usuario que utilice la aplicación podrá validar esos códigos antes del abordaje con la actividad de la realidad aumentada. Luego podrá acceder a esta información y posteriormente compartir con sus contactos a través de las redes sociales o otras aplicaciones a la mensajería del dispositivo. De esta manera, se trata de brindar una mayor seguridad en el pasajero antes del abordaje. La construcción de este aplicativo fue posible con el uso de herramientas disponibles para la integración de un software con la realidad aumentada y la activación de este a partir del códigos QR. Los resultados obtenidos a partir de las pruebas en la aplicación, el interés y la aceptación de los usuarios nos indica que es posible la construcción de esta solución, la introducción de nuevas tecnologías y el uso del servicio de los ciudadanos. ¿Te sirve ese documento, Valentina? Valentina. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, profe. ¿Cómo al leerlo expresaba lo que tú estabas, el problema que tú estabas viviendo o que querías vivir? ¿Lo estabas pensando? Pues que quería vivir, no, pero sí, era lo que estaba pensando. Era lo que estaba pensando. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a dar? Automáticamente, cuando yo tengo eso, quiere decir que lo que acaba de decir Valentina es que este documento que yo tengo acá me sirve. Y si me sirve, lo que yo tengo que hacer es bajarlo. Entonces, lo que yo hago es irme acá, voy a irme aquí a la página donde yo tengo toda la información de la universidad. Tengo el año 2020, me voy a ir en este caso a proyecto de grado, abro una carpeta que se dedica documentos de investigación
el problema y automáticamente lo que hago es abrirlo, ¿sí? Y guardarlo, pero pues obviamente ahí está, no está el nombre correcto, ahorita lo puedo corregir, entonces guardo ese documento. Entonces al guardar ese documento me voy a ir cuáles son los contenidos y miren lo que tiene. Hay una introducción, el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces hay unos antecedentes, hay un objetivo, hay una justificación, ¿sí? Hay un marco teórico, hay un desarrollo del aplicativo, hay unas pruebas de resultados, hay unas conclusiones y recomendaciones, o sea, que sin darme cuenta, yo estoy viendo todo un proyecto de investigación del tema. Quiero ir a mirar el problema que me va a permitir abrir eso, entonces me voy para eso y automáticamente encuentro aquí el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, con toda seguridad, cuando se está planteando el problema, me va a mostrar, me va a arrojar de pronto elementos que en la práctica me van a servir para poder yo evidenciar cuál es el problema central y a partir de ese problema central empezar a enriquecer. ¿Hasta ahí es claro? Yo. Sí, señor. Sí, profe. Okay. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que cada uno de ustedes tiene 5 problemas, de los cuales quiero que escojan mínimo 1 y hagan una búsqueda booleana. Una búsqueda booleana, esa búsqueda booleana me permita de alguna forma evidenciar un documento que les sirva a ustedes como marco de referencia de esa situación polémica que están afrontando. Esto con el propósito de ¿qué? De empezar a visualizar cuál es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el ejercicio? Es que ya tenemos que empezar a mirar situaciones polémicas y con base en esas situaciones problemáticas empezar a dimensionarlas. Y la única forma de poderlas dimensionar para poder construir un árbol de problema es tener una serie de documentos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta en este instante es eso, es por lo menos aprender a bajar un documento, escoger cuál me puede servir y coger ese documento, sacar la cita bibliográfica y el resumen y plantearlo si me puede servir de ayuda. ¿Para qué? Para poder construir de manera mucho más clara el problema central. Entonces, le voy a dar unos 5 minutos a todos. Son las 16, a las 21 voy a tomar a algunas personas para que nos muestren el ejercicio. Entonces, hagámoslo. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Es que se me fue un poquito el audio. Es hacer lo mismo que usted hizo con el problema que nosotros. Con el problema que usted quiera. Ah, listo. Ahí ya están empezando a ir y el problema es que después tenemos consecuencias con eso, porque así es que vamos a organizar el ejercicio ahorita. El ejercicio que tenemos de actividad sincrónica es ese.
Luis Alfonso Vélez abandonó. Bueno, vamos a ver. Personas que no. A ver, Edwin Galeano. Edwin. ¿Cómo? Hola, profe. Comparta el ejercicio, o sea, muéstrame en la búsqueda booleana cuál fue el documento que escogió y el resumen, la cita bibliográfica y para mirar a ver cómo lo hizo. Muéstrese a los compañeros. Ah, profe, estaba buscando, pero no encontré algo puntual como tal, pero bueno, igual voy a mostrar pues lo que estaba aquí mirando. Un segundo. Ya. Listo, ya está presentando, profe. Y ya hay presentación, pero coloqué lo que estaba eso. Listo. Estaba leyendo a ver qué podía sacar de acá, profe. Ok. Entonces, la tarea, ¿cuál es? Lo primero que devuélvete un poquito eso para donde estabas, donde lo sacaste, devuelve, para poder sacar la cita bibliográfica. Entonces, vaya a las comillas, vaya a las comillas de eso. Entonces, ese vaya a las comitas de abajo. Sí, pique ahí. O sea, copie la cita bibliográfica. APA, ¿no? Sí. Vaya a una hoja en blanco. Por ejemplo. Saque ahí otra hoja en blanco, cualquiera, eso. Bueno, coloque la cita bibliográfica. Ya. Coloque la cita bibliográfica. Dele espacio y vaya al documento. Sí, busque el resumen de ese documento. Referencias. Bueno, ahí está en la introducción, parece que no tiene el resumen, entonces copie de alguna forma, muestre porque está introducción, no, está, pues copie, digamos, esa introducción. Es que la introducción lo que me va a permitir es evidenciar de qué es lo que se trata el documento. Y eso es lo que me va a permitir a mí evidenciar claramente o mostrar claramente si ese documento me sirve. Entonces, copie eso. Toda la introducción. Sí, toda la introducción. Ok. Hasta ahí. Normalmente, si son artículos, tienen resumen. Este no lo trae, entonces lo que va a hacer es copiarlo ahí. Baje de un espacio y cópielo ahí. Y lo que uno hace es que tú vas a mirar, vas a leer esa introducción. Al final, con seguridad, en la introducción está diciéndote qué es, pero trate de leerla para que de pronto todos comprendamos el ejercicio, Edwin. ¿La leo como tal Sí, o qué? Sí. Listo. Bueno, aquí dice que una aplicación móvil o app es un software o programa informático que está diseñado para funcionar en teléfonos inteligentes, smartphones, tablets y otros dispositivos móviles. Originalmente surgieron como herramienta de trabajo, calendario, cronómetro, pero han ido evolucionando debido al desarrollo tecnológico hasta el punto de incorporarse al campo de la medicina. Bueno, aquí dicen las fuentes. Y el uso de aplicaciones móviles para la salud y el bienestar ha crecido exponencialmente en los últimos años. Entre 2013 y 2014 el uso de teléfonos inteligentes aumentó en 406 millones, alcanzando 1,82 millones de dispositivos, hasta un 5% en un año. Y el uso de Internet a través de dispositivos móviles ha aumentado en un 81% en un año. Había 13.4 mil millones de aplicaciones que se han descargado en el primer trimestre de 2013. Eso ya hace años. Bueno, con cifras proyectadas de 102 millones de dólares por todo el año. La portabilidad de los teléfonos inteligentes proporciona acceso a información sobre la salud y las intervenciones en cualquier momento y en cualquier contexto.
Las capacidades, por ejemplo, sensores de los teléfonos inteligentes también pueden mejorar la entrega de esos recursos para la salud. La actividad física es un factor muy importante para mantener la salud y el bienestar de la población. La inactividad está relacionada con más de 20 enfermedades crónicas, principalmente cardiovasculares, diabetes y cáncer. Y por ello es importante la promoción del estilo de vida activo desde la niñez, ya que los patrones de actividad física establecidos en la infancia tienden a mantenerse a la edad adulta. Las investigaciones dicen que más del 40% de los estudiantes son físicamente inactivos. El porcentaje de alumnos con sobrepeso u obesidad en los Estados Unidos pasó del 29 al 32.5% entre 2000 y 2009, y esta tendencia continúa en aumento. La promoción de una mayor actividad física debe ser una prioridad para los estudiantes, no solo para mantener el bienestar físico, psicológico y social, sino que también puede mejorar el rendimiento cognitivo en los estudiantes, consiguiendo un aumento de estos niveles de actividad física e introduciendo un estilo de vida saludable en las personas. Se consigue prevenir estos problemas. Continúa, profe, ya pues, es que pues igual después se podría revisar un poco mejor, pues yo acá. Sí, vaya a la parte final si quiere. Entonces, mira a ver dónde está, digamos, en este apartado hablará de si ve que ya habla del estudio. Desde voy un poquito antes de arrancar el estudio. Pero ya te empezó a dar ¿cuál es el problema central tuyo, Edu? Como una noción. Profe, el problema central mío sería como, a ver, primero estaba mirando que muchas de las personas que van al gimnasio van al gimnasio al gimnasio, y los que también tienen actividad física sin tener como en cuenta lo que realmente están haciendo. Entonces mi aplicación era como para llegar a eso. O sea, aportar, digamos, elementos que le contribuyan a construir un aplicativo para facilitar, digamos, el ejercicio a aquellas personas que de alguna forma... Mi idea es como registrarlo y registrar lo que la persona va haciendo con el tiempo y como que esa persona agendaría lo que va haciendo y también generar proyecciones en base al historial que ha tenido la persona. ¿Ese documento te sirve? Profe, pues tendría que terminar de leerlo bien y revisar. ¿Qué es lo importante dentro del ejercicio, Edwin y compañeros? Es empezar a recopilar información que me empiece a dar claridad sobre la situación problemática o el problema central, para poder yo, a partir de allí, identificar cuáles son las causas y los posibles efectos. En el caso, por ejemplo, que uno evidencia claramente es que la gente, por el afán, en lo que Edwin estaba tratando, por el afán de hacer ejercicios, no tiene claridades y hay muchas personas que tienen comorbilidades o tienen situaciones, digamos, difíciles que al entrar a hacer ejercicios puede conllevar que en lugar de hacer un beneficio, pues se resulte fregando. Entonces, un poco a partir de allí es que me imagino que eso se tiene que dar. Entonces, lo que les estoy dando como herramienta es eso, es que a partir del problema central yo lo tenga que dimensionar de una forma mucho más clara para poder construir ese árbol del problema. Y uno de los elementos fundamentales es la información. Entonces, yo tengo que recopilar información para poder tener una visión clara y poder dimensionar el problema central y a partir de allí poder construir cuáles son las causas y cuáles son los efectos. ¿Hasta ahí queda claro? Gracias, Edwin. Claro, profe. Listo, profe. Entonces ya ¿Sí les queda claro o no a los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, continuemos para poder, digamos, evidenciar muchos otros elementos que nos van a permitir entender un poco y comprender el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, entonces estábamos acá. Nosotros estábamos valorando la información, el tratamiento de la información, entonces habíamos una búsqueda, una selección y un tratamiento de la información. Esto me va a permitir de alguna forma poder entender llamémoslo, el problema central que yo voy a tratar. Una vez yo tengo claro y he dimensionado el problema central, con toda seguridad me va a quedar mucho más claro identificar cuáles son las causas directas o indirectas. Entonces, esas causas directas no son otra cosa que las acciones concretas que están generando el problema. Y hay unas causas indirectas que son, digamos,
las que ocasionan las causas directas. O sea, hay una correlación entre esas dos causas. Las directas generan el problema y las indirectas generan las causas directas. Entonces, de ahí la importancia de empezar uno a visualizar esos elementos, porque les va a permitir tener una construcción mucho más práctica de ese árbol del problema, y a partir de allí facilitar de alguna forma el conocimiento de la situación problemática para poder proporcionar una solución real al tema. Igualmente sucede con los efectos. Entonces, ¿qué son los efectos? Son las consecuencias que generan esa situación negativa que genera el problema central, y son directas o indirectas. Directas cuando el efecto, digamos, asociado al problema se da y obviamente son evidentes e inmediatas, e indirectas cuando la situación negativa lo que hace es generar de alguna forma esos efectos directos que en la práctica me van a ocasionar daños irreparables. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que Valentina hablaba dentro del problema, ¿cuál es el mayor efecto? ¿La muerte o el secuestro de la persona? Entonces, digamos, esa es la causa directa y la última. Entonces, ahí, a partir de allí empiezo a construir esos árboles de causas y efectos a través del problema central. Entonces, un ejemplo es como yo voy a construyendo algo. Este de pronto le sirve a uno de los que haya planteado el tema de los residuos. Bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en las zonas urbanas del municipio de Pereira, del departamento de Risaralda. ¿Cuáles serán las causas directas? Las que están inmediatamente debajo. ¿Y cuáles son? Definición de prácticas de separación de material y en eficiencia de espacios para la valoración de los residuos. O sea, hay dos causas directas. Una, que no se separa, y dos, que no hay valorización de esos residuos. ¿Y eso qué genera? Pues que no haya una baja aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios. Pero miremos las causas indirectas. Una inadecuada tradición en el manejo de los residuos en la fuente, o sea, que la gente no tiene cultura del reciclaje. Otra causa, inapropiados sistemas de recolección para el transporte selectivo, o sea, que sin darme cuenta, si no hay una recolección selectiva, pues la gente no va a separar las causas indirectas para la otra causa directa. Reducción en la aplicación de tecnologías en el proceso de reciclaje. O sea, no hay tecnologías que le permitan, pues obviamente, valorizar los residuos. Y la otra es la informalidad y dispersión de los recuperadores, o sea, de los recicladores, como nosotros los llamamos. O sea, sin darnos cuenta, este ejemplo me permite evidenciar las causas que me van a conllevar ¿a qué? A un problema central. Ahora miremos los efectos. Entonces, hay unos efectos indirectos que son alto uso de recursos para obtención de materia prima, o sea, que cada vez gastamos más recursos naturales, aumento en el volumen de toneladas dispuestas en el relleno o en el botadero, pérdida de ingresos por ventas potenciales, son efectos directos, y los efectos indirectos, aumento de los impactos ambientales, contaminación en la fuente, todo lo que es, digamos, el efecto invernadero, mayor valor en las tarifas de aseo para los usuarios, o sea que hay unos efectos que son los que me están causando. Entonces, lo que yo hago es empezar a construir a partir de allí lo que es conocido como árbol del problema, de los problemas, que es en el centro un problema central o principal, en la parte de abajo las causas, llamémoslas directas e indirectas, y en el caso de los efectos directos y efectos indirectos. Y esto es lo que se denomina un árbol del problema. Ese árbol del problema lo que me hace es generar un resumen de la situación problemática de manera clara y breve, que me va a permitir de alguna forma poder construir la solución al problema. Y lo que siempre he planteado, que un adecuado planteamiento de este problema va a ser una eficaz detonación a la solución del problema. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo armo un buen árbol de problemas con buena información selectiva, organizada, y construyo a raíz de esa información, de ese problema central, las causas directas o indirectas y los efectos directos o indirectos, voy a tener gran parte de lo que puede ser la solución de un problema. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, y por lo menos los estoy durmiendo. Entonces, cuando yo veía, digamos, que aquí pueden tener problemas centrales, y decíamos que en la realidad pueden estar múltiples situaciones
yo puedo coger un fraccionamiento de la situación y a partir de allí solucionarla, porque si yo no puedo, o sea, no tengo la capacidad económica o técnica para solucionar todo el problema, yo puedo coger una parte y como base de eso, pues construir las causas y los efectos y el problema central. Entonces, digamos, en términos prácticos, yo puedo de un gran problema coger una parte para solucionar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad sincrónica? Entonces vamos a realizar el árbol del problema de, digamos, de de los problemas centrales que ustedes tienen. Entonces vamos a coger una situación problemática, la que ustedes quieran, y a partir de allí vamos a construir un árbol de problema. Perdón. Ese árbol de problema, pues obviamente tiene que tener un problema central. Ese problema central tiene que tener una búsqueda booleana de mínimo 5 documentos que encierren o visualicen el problema que ustedes van a tratar. ¿Y eso qué les va a permitir? Poder dimensionar con base en esos documentos cuáles son las causas y los efectos de ese problema central que ustedes tienen. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque a partir de allí lo que vamos a hacer es eso, ya tenemos claro, y como tenemos claro qué vamos a hacer, entonces vamos a hacer una búsqueda booleana del problema central y vamos a bajar los 5 documentos. Esos 5 documentos tienen que tener mínimo la cita bibliográfica y el resumen, y los documentos tienen que estar bajados y los tienen que tener archivados para poderlos subir a la plataforma. O sea, van a armar un paquete que me permita visualizar eso. Y una vez a partir de esos 5 documentos que encierren una visión ya más dimensionada del problema, voy a elaborar el árbol del problema. ¿Y qué es elaborar el árbol del problema? Pues establecer cuáles son las causas y los efectos que generalmente el problema central se tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con todo esto? Es poder construir un documento que me permita evidenciar claramente que ustedes tienen ya un problema identificado o saben identificar un problema central, y a partir de allí poder construir causas y efectos bajo un dimensionamiento documental de ese problema central. Y lo que hago es utilizar herramientas. Entonces, ya aprendimos, aquí estamos utilizando 3 herramientas, que es la búsqueda booleana, ¿sí? A partir de esa búsqueda booleana, tener 5 documentos y con base en ello, pues para poder hacer el documento, utilizar una grabación que me permita en qué consiste el problema central claro, hacer una descripción de la solución de ese problema y establecer cuál es el impacto. Pero para poder yo hacer eso, tengo que haber tenido una serie de documentos que me hayan permitido visualizar de forma mucho más clara el problema central y haber construido el árbol del problema. Y una vez hecho eso, lo que hago es realizar la transcripción del audio y convertirlo a texto. ¿Queda claro? Sí, profe, claro. Sí, señor. Okay. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, nuevamente reitero, de los problemas que tenemos, vamos a empezar a mirar un problema de eso central. Vamos a coger un problema y vamos a establecer el problema central. Una vez establecido el problema central, voy a hacer una búsqueda booleana de ese problema central para poder identificar 5 documentos que me permita dimensionar de una forma técnica y clara, sustentada. O sea, yo voy a sustentar ese problema con documentos, no es porque se me ocurrió, sino ya lo voy a documentar. Eso, entonces, al leer esos documentos, me va a permitir de manera sencilla construir el árbol de problema. ¿Cuáles son las causas directas? ¿Cuáles son las causas indirectas? Los efectos directos e indirectos. Una vez construido ese árbol de problema, lo que voy a hacer es generar ya de manera simple en un documento cuál es el problema central, cuál es la posible solución y qué impacto podría traer esa posible solución. Eso en un documento. Entonces, lo que voy a hacer, que van a subir ustedes a la plataforma, es un documento que tenga digamos, el análisis, el problema central, los 5 citas bibliográficas con su resumen, para poder que yo pueda descargar esos documentos y ya una vez evidenciado eso, el árbol del problema con causas y efectos, y con base en ello, ustedes me van a decir ya de manera clara y precisa cuál es el problema central,
cuál es la solución que ustedes consideran se puede realizar y cuál es el impacto que puede traer esa solución de ese problema. ¿De acuerdo? Listo, Listo, profe, perfecto. profe. Ok. ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe, todo muy claro. Profe, esto se resuelve individualmente. Individualmente. Ya a partir de la próxima semana vamos a mirar si ya empezamos a organizar grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes si ya tienen idea con quién quiere trabajar, empecemos la semana entrante a manifestarlo para poder organizar ya los trabajos grupales. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Muy bien, profe, chévere. ¿Sí? ¿Habían hecho algún árbol de problemas? ¿Lo habían construido? No, señor, yo no. Yo creo que para gerencia de proyectos nos tocó construir como todo ese tipo de cosas. Ah, bueno. ¿Y las herramientas de la búsqueda booleana les parece chévere? Sí, profe, claro, encuentra uno cosas mucho más específicas que uno necesita. ¿Qué es lo importante, hijos? Aprendan a utilizar esos buscadores booleanos para facilitar un poco el dimensionamiento de las cosas. A veces todos creemos que es lo que decimos, pero tiene mucho más peso cuando yo lo documento. ¿Y cómo se documenta? A través de información. Entonces, ustedes, el problema, ahorita ya me van a hablar del problema, pero digamos, sopesado sobre 5 documentos, o sea que el problema ya no es un problema que a ustedes se les vino a la cabeza, pero ya hay 5 documentos que soporta ese problema, que le permite a partir de esos 5 documentos construir el árbol del problema y ya eso les da una dimensión que en últimas les va a permitir a ustedes poder tener una visión clara y decidir si ese es el problema central que ustedes quieren construir como alternativa de trabajo de grado. Ya van a discutir cuando armen el grupo con otra persona cuál de los problemas y van a mirar, a sopesar cuál de los dos problemas escogen y un poco empezar a mirar ese tipo de cosas. ¿De acuerdo, hijos? Listo, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. Ok, entonces nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los guarde y que les rinda en el ejercicio. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, necesito hablar con usted. Ok, hermano, lo espero. Espérate, quito la grabación.